Matemáticas y los virus. ¿Sabías que las matemáticas pueden ayudarnos a entender este tipo de epidemias? Bueno, pues te lo vamos a explicar. Como nos han dicho, este virus llamado SARS-CoV-2 causa la enfermedad llamada COVID-19, dicho coronavirus, la cual es una infección de las vías respiratorias que se transmite de persona a persona y fue identificada por primera vez durante un brote ocurrido en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Esta enfermedad fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS, una vez que se había extendido a más países. ¿Y las matemáticas qué? ¿Dónde quedan? Bueno, en la medicina existe un área, la epidemiología, encargada de estudiar las enfermedades existentes en poblaciones humanas. Esta tiene como objetivo el control y vigilancia de las enfermedades en grupos de personas, y es allí donde entran las bellísimas matemáticas. Ya que la epidemiología usa modelos matemáticos como los determinísticos y los prácticos, que tratan de pronosticar la magnitud y el comportamiento de las enfermedades a fin de amortiguar sus efectos. Los modelos estocásticos consideran a los individuos de forma puntual, mientras que los deterministas tratan al individuo como un conjunto. Por eso los deterministas se emplean en poblaciones grandes y es el que vamos a utilizar. Ahora veamos un modelo usado para la predicción y mitigación de eventos infecciosos. El modelo SIR describe el modo en que los individuos van transitando de susceptibles a infectados y finalmente a recuperados, de ahí su nombre. Este ayuda a modelar enfermedades infecciosas de una forma básica. Nos permite analizar y predecir el comportamiento de una enfermedad infecciosa considerando ciertas condiciones iniciales. Este modelo trata tres diferentes grupos dentro de la población. El grupo de susceptibles son las personas que son propensas a sufrir la enfermedad. El grupo de infectados son las personas que tienen la enfermedad y pueden contagiar o propagar la enfermedad a otros. Y el grupo de recuperados son las personas que no pueden contraer la enfermedad porque se recuperaron en su totalidad y desarrollaron defensas. Además de todo esto, el modelo SIR utiliza dos parámetros correspondientes a la tasa de transmisión, que describe qué tan rápido se transmite la infección de un sujeto a otro, y la tasa de recuperación, que describe qué tan rápido un sujeto infectado se recupera. Pero ¿cómo pueden los modelos SIR describir y predecir todo esto? Que en un salón de clase los estudiantes conviven con una persona enferma, la cual comienza a propagar la enfermedad a sus compañeros, es decir, nuestra población susceptible. De una manera que, una hora después de que la persona enferma ingresó al salón, hay 3 infectados. A la segunda hora hay 5 infectados. Y finalmente, a la tercera hora hay 7 infectados. Por lo que a menudo que aumenta el tiempo, se observa que la población susceptible irá disminuyendo. Pues esto dado que cuando una persona se infecta, pues deja de pertenecer al grupo de susceptibles y comienza a pertenecer al grupo de los que ya están infectados. Ahora, la población de individuos susceptibles disminuye de una forma más rápida cuando hay más individuos infectados. Es decir, cuando hay más individuos infectados, es decir, si yo estoy en mi salón de clase con 30 personas y de ellas inicialmente había una persona y luego hay 10 personas, entonces yo tenía menos riesgos de contagiarme cuando solo había una persona y ahora tengo más riesgos de contagiarme cuando hay 10 personas. Es decir, tengo una probabilidad, mi probabilidad de infectarme comienza a aumentar. Entonces, bueno, al observar esto, se puede deducir que la cantidad de personas susceptibles en determinado tiempo se puede obtener desde la siguiente ecuación. La diferencia de S con respecto al tiempo, es decir, la razón de cambio instantáneo en un determinado tiempo, donde nuestro signo negativo significa que la cantidad de individuos susceptibles irá disminuyendo acorde avanza el tiempo. Beta
significará que será la probabilidad de las personas de infectarse a menudo que aumenta la población de enfermos. C es el número de contactos con el que una persona sana se relaciona. Es decir, si en ese momento yo estoy sano, pero me relaciono con 5 amigos, entonces esos 5 amigos significarán la C. Ahora, N significará el número de total de individuos, es decir, todas las personas que habían en nuestro salón de clase. S es el número total de individuos sanos, sanos, es decir, no están infectados. Un ejemplo, o sea, digamos, cuando la persona infectada ingresó a nuestro salón, entonces, si el salón tenía 30 individuos, esos 30 individuos en ese momento son la población susceptible. Pero después de nuestra segunda hora, cuando hay 3 individuos infectados, entonces nuestra población de susceptible ahora será de 28. Y finalmente, nuestra I sobre N significará la probabilidad de que alguno de mis contactos esté infectado. Volvemos al ejemplo. Si yo estoy sano y me rodeo con mis 5 amigos, hay alguna probabilidad de que alguno de estos 5 amigos, uno o más de estos 5 amigos, esté infectado y me contagie a mí. Ahora, para calcular la cantidad de personas que están enfermos en determinado momento después de haber tenido contacto con un infectado, debemos tener en cuenta que así como disminuye la población susceptible, va a aumentar la población de infectados. Pero también a medida que pasa el tiempo, hay personas que se irán recuperando. Es decir, si una persona ya lleva 5 horas de llevar infectado, puede tener algún tipo de probabilidad de recuperarse, y si se recupera, esta persona entonces pues ya no pertenecerá al grupo de infectados porque pues ya está sano, ya no tiene nada, entonces deja de estar contado en este grupo de personas infectadas. Entonces pues por esto pues dejarán de ser de este grupo. Entonces para esto pues volvemos. Tenemos que pues nuestra población de individuos irá aumentando constantemente, individuos infectados, y pues estarán dados por la ecuación donde la variación del grupo de personas infectadas respecto al tiempo se determinará, y nuestra diferencia de R con respecto al tiempo significará la cantidad de personas que irán recuperadas en ese momento. Entonces, como se recuperaron, lo dicho anteriormente, como ya están recuperados, dejan de pertenecer a ese grupo y se le tienen que quitar. Como se estaban contando antes, entonces ya se tienen que quitar. Entonces, por eso esta acción de resta. Y nuestro signo más, al igual que anteriormente, antes significaba, el signo menos significaba que pues la población iba disminuyendo. Ahora nuestro signo más representa que a medida que aumenta el tiempo, nuestra población de infectados irá aumentando. Pero ahora pues debemos determinar la cantidad de personas que se han recuperado hasta el momento. Para esto debemos tener presente que a menudo que avanza el tiempo, el número de recuperados irá aumentando, pero no de manera constante, porque en cada hora se puede recuperar un número distinto de personas. Es decir, es diferente cuando en 3 horas hay 5 enfermos y se recupera una persona, a cuando en 5 horas hay 25 contagiados y se ha recuperado 15 personas. Entonces, para determinar el número de contagiados, debemos ir agregando los nuevos recuperados a la cantidad que había antes. Un ejemplo de esto es que si en 1 hora, después de que empezó nuestro evento, hay una persona recuperada, y luego de 2 horas tenemos 2 nuevas personas recuperadas, entonces esto querrá decir que en nuestra segunda hora, después de que empezó el evento, nuestra población total de individuos que se recuperaron será de 3 personas, porque tenemos nuestra persona que se recuperó inicialmente y las 2 nuevas que llegaron a la segunda hora. Entonces, para hacer una población total de 3. Bueno, entonces con esto podemos llegar a la siguiente ecuación, donde la diferencial de R respecto al tiempo será determinada por nuestro tiempo presente, el momento en el que ciertas personas se infectaron. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra T' quiere decir que, volvemos al ejemplo anterior, si nuestro individuo llegó a nuestro salón de clase
ese es el momento inicial, es decir, no hay ningún contagio porque él ya venía contagiado. Pero después de una hora ya hay 3 individuos contagiados, es decir, en nuestra primera hora hubieron 2 nuevos contagios. Esos 2 nuevos contagios transcurrieron en nuestra primera hora, por lo que quiere decir, o sea, que no comienzan a contarse desde nuestro momento inicial, sino comienzan a contarse desde nuestra T'. Ahora, nuestra T, dado por el tiempo que ha transcurrido desde el momento que estos individuos se contagiaron, volvemos al ejemplo, ahí tenemos 2 individuos que se contagiaron en la primera hora, entonces teta será el tiempo que ellos llevan enfermos hasta el tiempo presente, es decir, si van transcurridos 5 horas y ellos no se han recuperado, entonces quiere decir que pues que llevan enfermo 4 horas. Ahora, P de teta es la probabilidad de recuperación durante el tiempo transcurrido teta. Es decir, nuestros individuos que se contagiaron en nuestra primera hora tienen un tiempo una probabilidad de que se recuperen desde ese momento hasta nuestro tiempo presente. Y de T' es la cantidad de individuos infectados en un tiempo de infección. Es decir, vuelvo al ejemplo, los 2 individuos que se infectaron en nuestra primera hora. Eso quiere decir nuestro IDT'. Bueno, y finalmente tenemos nuestra integral, que indica la acción de suma de todos los individuos que se han venido recuperando desde el inicio del evento. Esto acá, para explicarlo mejor, quiero volver a nuestro ejemplo anterior, donde decíamos que porque en la primera hora teníamos un individuo y en la segunda hora llegaron 2 nuevos individuos. Aquí hay una acción de suma, que es la que representa nuestra integral, donde se suma la población que se ha recuperado en el transcurso del tiempo para llegar hacia nuestra población total de 3 individuos. Ahora, de esta manera, para ver el número básico de reproducción de la infección, es necesario definir el número de individuos que se infectan a partir de un infectado en condiciones iniciales de la epidemia, cuando toda la población es susceptible, lo cual está definido como R0, donde R0 se interpreta como cuántas veces, tantas veces mayor o menor de la velocidad de transmisión de la infección con respecto a la recuperación en el momento que comenzó la epidemia. Por ejemplo, si el primer sujeto que desarrolla la infección le transmite a otras 3, se diría que el R0 es igual a 3. En general, cuando R0 es menor que 1, la infección, nuestra epidemia tenderá a desaparecer. Pero cuando R0 es mayor a 3, nuestra epidemia tendrá a propagarse rápidamente. Entonces, por lo que se puede decir que mientras más valor tenga nuestro R0, más rápidamente podrá progresar la epidemia. Por lo anterior, es conveniente referirse a la transmisibilidad del agente infeccioso en el momento que se emite, es decir, el número efectivo de reproducción. Por lo tanto, el número efectivo de reproducción, R(E), se define como la cantidad de individuos susceptibles que pueden llegar a ser infectados por un individuo en un momento específico cuando toda la población no es susceptible. Matemáticamente se expresa como la siguiente ecuación que aparece en pantalla. Así que R(E) está influenciado por la fracción de susceptibles, la velocidad de recuperación de los individuos infectados, la tasa de contactos de los infectados, nuestro ejemplo que daba anteriormente, de nuestros cinco amigos que me rodean, y la velocidad de transmisión de la infección en el instante T. Bueno, ahora, luego de definir nuestras ecuaciones principales del modelo SIR, susceptibles, infectados y recuperados, podemos decir que el modelo ayuda a entender y predecir la actual pandemia del COVID-19 a partir de datos precisos.
pues podemos determinar el posible comportamiento de esta enfermedad infecciosa y tomar medidas preventivas para disminuir el número de casos infectados. Veamos la aplicación del modelo CIR con un ejemplo en la estimación de programación de la propagación de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Santa Marta. Vamos a presentar un caso particular de la descripción que hemos realizado a lo largo de esta presentación. Para eso es importante entender y volver a la idea de pandemia concebida como aquella enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente extensa, afectando a un considerable número de personas. Es importante entender que este número de personas al cual se le está afectando o se ven afectados directamente por el COVID-19 es directamente la población de afectación dentro de nuestro modelo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro modelo va a determinar de cierta manera la cantidad el nivel de propagación en términos de la viabilidad de propagación que está por el entorno, que son directamente los seres humanos, que son los que transmiten el virus. En otras palabras, también el modelo puede ayudar a analizar, comparar y predecir posibles comportamientos del virus dentro de esta población que son las personas. Entonces es muy importante entender que la pandemia y la idea de pandemia está aplicada directamente a una población específica, que en este caso son las personas. Partiendo de esa idea que decimos entonces que es necesario y es importante para plantear una situación particular. Ubiquémonos en Santa Marta. Santa Marta es una ciudad de Colombia con 499.000 habitantes aproximadamente, en donde es importante entender lo siguiente. Simulando que la pandemia en Santa Marta fue y tiene directamente un control específico en donde se ha logrado mantener un margen de error controlado. ¿Qué quiere decir un margen de error controlado? El margen de error controlado nos define lo siguiente: si tenemos una población específica, sacamos una muestra es un grupo de personas que haga parte de esa población, a la cual se le aplica directamente un registro, un test, una prueba. En este caso sería si está contagiado o si no lo está, o si en algún momento ha sido contagiado por el COVID-19. Partiendo de esto, es entonces que esta muestra nos permite hacer predicciones en términos de toda la población. En esos términos de la predicción para toda la población existe un margen de error. Este margen de error está descrito directamente por I sub t igual a 0, donde igualamos 14 sobre n y tenemos r de t igual a 0 igual a 7 sobre n. Partiendo de esto, es importante entender que el número de infectados y de recuperados está descrito por estas dos expresiones. La cantidad de infectados está descrita por I sub t igual a 0, así como la cantidad de recuperados por la relación de R sub t igual a 0. Partiendo de este margen de error, que es el que nos permite en términos generales poder crear proyecciones y generar un modelo adecuado a la situación, que en este caso es la propagación de un virus en una población específica, podemos decir que si la pandemia hubiera surgido a principios de febrero de 2020, el propósito de este margen de error y de esta suposición que estamos llegando es conseguir un mejor ajuste de datos, es poder establecer que el margen de error sea lo más mínimo posible para que las proyecciones sean lo más acertadas. En ese sentido, como se observa en la siguiente figura, podemos ver que en la figura 5 tenemos una gráfica donde tenemos los casos reportados y estimados para la pandemia por COVID-19 en Santa Marta, Colombia, para distintos valores de R sub E. En ese caso, vamos a analizar lo siguiente. Se observa que cuando el valor de R sub E es mayor, ¿sí? su pendiente es mayor a la curva, por lo tanto podemos decir que la cantidad de personas o la cantidad de casos reportados tiene una relación directa con la cantidad de personas que se están recuperando. En ese sentido, ¿qué nos interesa? Que se ajuste ese R sub E a una condición específica, que en este caso vamos a decir que es 1,9. Se ajusta a esta condición específica y podemos decir entonces que la cantidad de susceptibles e infectados, así como de recuperados a lo largo del tiempo, va a estar descrita por esta gráfica. En términos de una comparación directa entre infectados y recuperados, podemos decir que en la figura 6, donde analizamos la curva de la cantidad de susceptibles, infectados y recuperados estimados para la pandemia por COVID-19 en Santa Marta, Colombia, para el R sub E igual a 1,9, entre el intervalo de tiempo del 20 de marzo de 2020 y el 1 de enero de 2022, es correcto decir que
Podemos decir entonces que para esto es muy importante tener presente que se obtiene a partir de datos extraídos directamente con la población, en donde los parámetros del modelo están descritos por los parámetros que vemos y que se pueden observar directamente en la curva, que son los casos susceptibles, infectados y recuperados. Se extrae entonces la cantidad máxima de infectados a la que correspondería el 23% de la población total y se registraría que el 10 de enero de 2021 aproximadamente el 88% de la población se infectaría un poco más y el 89% de esa población se podría recuperar. Esto significa que en términos generales, una reducción cercana al 50% de los infectados en términos de la comparación con los otros modelos que hemos visto. Esto que nos permite analizar si nos vamos a la figura 7, la cual nos describe la curva de la cantidad diaria de infectados y recuperados estimados para la pandemia por COVID-19 en Santa Marta. Colombia, obviamente para R sub E igual a 1,9 entre el intervalo de tiempo anteriormente mencionado. Decimos entonces que el número máximo de infectados diarios en este modelo sería de 3.386, ocurriendo que el 13 de diciembre de 2020 y asimismo a partir del 10 de enero de 2020 la cantidad de recuperados diarios superaría la cantidad de infectados y la pandemia estaría controlada, por lo que este modelo nos permite no solo analizar, sino poder crear una posible estimación en términos de tiempo de cuándo se podría controlar la pandemia o cuándo se podría estabilizar dado las condiciones de la población. Finalmente, entre los dos modelos, el más alentador es el B. ¿Por qué? Porque cuando relacionamos la situación epidemiológica más controlable y sin embargo, aunque es una situación epidemiológica que se puede controlar con valores externos e internos dentro de la misma población, es importante entender que hay factores que podrían afectar directamente el comportamiento de estos datos, pero dado el margen de error que mencionamos, es posible que la proyección que se está realizando sea correcta, porque el margen de error es un margen de error mínimo, el cual pues está caracterizado, dado la muestra y está dirigido a toda la población. Para concluir, veamos la relación entre el modelo CIR y las medidas de contención contra el COVID-19. Después de la demostración matemática y ejemplificaciones del modelo CIR, se pueden explicar y comprender las recomendaciones que han adoptado los diferentes países para contener los efectos adversos a esta pandemia. A. La cuarentena o distanciamiento social. Su finalidad es disminuir el número de contactos de los individuos mediante el confinamiento, lo cual se traduce en una reducción del valor de C. En consecuencia, mientras que los sujetos tengan menos relación con sus contactos, contribuye a bajar la propagación. B. Las técnicas diarias de higiene y el uso de elementos de protección, como el lavado de manos, limpiar estructuras, superficies y objetos con agentes químicos como el alcohol, el gel antibacterial y el uso de mascarillas, tienen como finalidad reducir el valor de beta, recordando que beta es la probabilidad de las personas de infectarse. Y C. La vacuna y tratamientos médicos, como medicamentos antivirales, pretenden erradicar o disminuir los efectos del COVID-19, lo cual ayuda a disminuir el número de individuos susceptibles a infectarse, disminuyendo el valor de R sub E. Este es un ejemplo en donde las matemáticas nos ayudan a entender situaciones de la vida real. En este caso, por medio del modelo epidemiológico CIR, podemos realizar un abordaje apropiado para comprender los mecanismos de lucha contra la epidemia.